todo, gracias por la invitación. Gracias por venir. Yo ya les dije que para mí que no estoy en ninguna agrupación concreta, esto es una forma de militancia, así que... No se escucha bien, ¿podés? ¿Te animás a...? Ahora voy a empezar a ganar, porque porque vengo a dar una este clase. micrófono... Ahora voy a... Qué bárbaro. ¿Puedes seguirme? Me acerco más. Por favor. Bueno, vamos a tratar de cumpliendo lo que el volante propone. Bueno, nosotros vamos a hablar de una crisis que arranca. Hay discusiones sobre cuándo arranca, ¿no? Pero digamos un momento en que se empieza a ver que hay problemas graves es en 2007 cuando se cae una gran casa financiera que era Bear Stearns, y ahí empieza una sensación de que algo está andando mal. En 2008 la cosa se desbarranca con mucha más fuerza y se produce ahí la otra caída gigantesca de una de las entidades más grandes del planeta, y Estados Unidos decide proceder a un rescate generalizado del sistema financiero norteamericano por cifras absolutamente inimaginables por nosotros. Solamente AIG, que es la aseguradora más grande del planeta, la tuvieron que rescatar con 180.000 millones de dólares. Una sola empresa. Sí. Lo que puso el gobierno norteamericano para abarajar un sistema financiero que se caía fue una cifra enorme, y realmente entre la administración Bush que terminaba y la administración Obama que se iniciaba, lograron frenar la caída del sistema financiero norteamericano, que hubiera tenido consecuencias catastróficas para el resto del planeta. Digamos, un colapso económico de magnitudes espectaculares. Eso lo pararon, y a partir de ahí empezó una cosa que dura hasta el día de hoy y que va a seguir porque por las características que tiene la crisis internacional, que es que, a diferencia de la crisis del 29, que estalla en el 29, la teoría económica predominante era que no había que hacer nada, es que los mercados solos se iban a equilibrar, entonces todo iba a volver más o menos a su lugar. Bueno, después de 3 años de crisis en el 29 estaba todo peor que nunca, y empezó a madurar a nivel de la decisión política de Estados Unidos y de los países europeos que había que hacer algo. Y se abre la era de la intervención del Estado en la economía muy fuerte, muy decididamente. Ahora, ¿por qué se produjo el vuelco en los años 30? Se produjo por el nivel de daño impresionante que causó la crisis desde el 29 en adelante. Es decir, sin ese golpe demoledor sobre el mundo anterior, no hubiera empezado a moverse todo el sistema político y económico internacional en otra dirección. Eso lo quiero señalar, porque esa es una diferencia con esta crisis. Esta crisis la abarajaron inmediatamente que se produjo, es decir, inmediatamente las autoridades políticas de los Estados Unidos deciden intervenir y evitar que se produzca lo que iba a ser un cataclismo económico enorme, que iba a producir enseguida consecuencias sociales y políticas muy fuertes. Eso lo pararon. Y esa es una diferencia importante con la crisis del 29. El 29 fue brutal, y eso generó un cambio político y social. Ahora, esta crisis
por supuesto que inmediatamente cuando se produce cualquier acontecimiento en la vida política, lo que empieza es una especie de pelea por las interpretaciones. Esto es súper importante, digamos. El que logra imponer su interpretación gana, no importa la realidad. La realidad es menor al lado del tema de las interpretaciones. Entonces, yo seguí el debate en Estados Unidos, que fue súper interesante porque la sociedad norteamericana es tan atrasada y tan conservadora y tan vinculada a un pensamiento religioso que a nosotros nos resulta raro, que lo primero que surgió es que la crisis tenía que ver con la ambición desmedida de los banqueros. Esta era la cuestión. Si no hubiera gente con ambición, es decir, al final era una cuestión moral, ¿no? Una especie de cuestión que fallaba la ética de los banqueros y por eso habían querido ganar tanta plata que por eso terminaron generando este problema. La verdad que era una pavada total, pero la mayor parte de los norteamericanos tendía a pensar así, y cuando uno veía las manifestaciones en ese momento de gente que estaba protestando, salían con carteles diciendo la culpa la tiene el desmesurado ambición y angurria de los banqueros. Después, cuando se superó esa etapa de, digamos, una explicación cuasi moralista y religiosa de la crisis, digamos, Dios nos está castigando porque fuimos demasiado avaros o demasiado ambiciosos, empezó una discusión un poquito mejor que se ceñía exclusivamente al ámbito del mundo financiero. Entonces, el Boca River era la discusión de quién tenía la culpa de la crisis. Entonces, algunos dicen, bueno, tiene el sector financiero, estos tipos que dieron créditos de cualquier forma, a cualquiera, que hicieron cualquier cosa, esto fue una estafa. Eso era lo que decían algunos, se acercaba un poquito más a la verdad, y estaba, increíblemente, el neoliberalismo tiene todavía tanta fuerza que es capaz, en estas condiciones, que son ellos los exclusivos responsables de la crisis, están en condiciones de discutirlo todo. Entonces, ¿qué dicen? Dicen, no, la culpa no fue de los banqueros. Los banqueros hicieron lo que está en su naturaleza. La culpa fue de los reguladores. Es extraordinario decir, la culpa fue finalmente del sector público. Genial. O sea, la culpa de la crisis financiera internacional la tenían la mala regulación que hizo el Estado. El sector privado es el sector privado. Si lo dejaste, asesinan. ¿Qué va a hacer? No tiene ninguna responsabilidad. Bueno, esto era el nivel y hasta ahí se llegó. Hay una comisión parlamentaria del Parlamento de los Estados Unidos que armó una flor de investigación parlamentaria, entrevistó a cientos de tipos, juntaron muchísimo material, como hacen en Estados Unidos, un despliegue impresionante, y llegaron a la conclusión que había habido un problema de regulación y también había habido violaciones de la ley por parte del sector, y ahí cerró la cosa. A ver, era una crisis que parecía que se agotaba en sí misma, que había surgido por un problema específico y punto, digamos. Una vez que mejorás las regulaciones y sancionás a algunos loquitos descarriados que hicieron algunos negocios fuera de la ley, ya está todo bien. Ahora, esto dejémoselo al pensamiento hegemónico dominante y pensemos un poquito más distantemente. Cuando uno ve la economía mundial en los últimos 30 años, uno ve que esto de las burbujas financieras, es decir, una situación donde hay una situación de auge, de dinero fácil, de crecimiento impresionante y que explota y termina en un desastre, no es la primera vez que ocurrió en el 2007, sino que viene ocurriendo reiteradamente en la economía internacional. Para decirles algo que nosotros hemos vivido terriblemente en Latinoamérica, cuando uno dice, ¿qué fue
el estancamiento económico de América Latina en los años 80? ¿Qué fue el endeudamiento brutal que tuvimos en América Latina desde, en nuestro caso, del 76, 77 en adelante, en otros países por esa misma? Pero digamos que fue generalizado en América Latina, y no solo en América Latina, sino en buena parte de la periferia capitalista. ¿Qué fue eso? Eso fue capitales excedentes que tenían los países centrales que no sabían dónde colocar y no los enchufaron a nosotros. Nosotros agarramos, nos endeudamos y después empezaron a subir la tasa de interés y quedamos enganchados en una cosa nefasta, tétrica, desde las perspectivas de la vida en sociedad, del progreso, del desarrollo, de lo que sea. Lo que nos pasó de los 80 en adelante en toda América Latina fue un desastre. Eso nos pasó a nosotros, pero digamos en Estados Unidos en el 81 hubo una crisis masiva, una quiebra bancaria generalizada que la tuvo que rescatar el gobierno norteamericano. Después vinieron sucesivas burbujas. Toda la era Clinton, que es una era donde Estados Unidos crece mucho, es toda una burbuja financiera que termina explotando en el año 2000 con la famosa crisis de las .com, digamos, también una cuestión que se pensaba que las empresas tecnológicas iban a crecer para siempre, indefinidamente, terminó explotando, todo eso por el aire. Recuerdo en ese momento el índice Nasdaq que reflejaba la evolución de las empresas tecnológicas estaba en 5.000. Hoy está en 1.300. Hoy. 11 años después está, digamos, en una burbuja descomunal, pero para resolver esa burbuja arman otra burbuja, que es la burbuja inmobiliaria, que terminó estallando en 2007-2008. Entonces uno dice, pero ¿cómo aquí? Entonces, desde el punto de vista de un pensar más o menos ordenado, uno dice, pero cada uno de estos episodios es suelto. Lo que le pasó a la Argentina en el 2001 es suelto por un problema genético de los argentinos, no nos da la cabeza. Que, digamos, bueno, y uno empieza a ver el escenario internacional y se da cuenta que toda la década del 90, desde el 94 en adelante, con la crisis mexicana, es una sucesión de crisis financieras en países periféricos. 94, 97 sudeste asiático, 98 Rusia, 99 Brasil, 2000 Turquía, 2001 Argentina. ¿Sí? Permanentemente una crisis en algún lado. A nosotros nos tocó muy espesa por características de la sociedad argentina y características de la clase dominante argentina, que es especialmente siniestra en relación a otras clases dominantes que son un poco menos parasitarias. Pero la verdad que es un fenómeno generalizado. Nadie puede decir que es patrimonio de los argentinos este problema de las crisis, sino que es un problema. Ahora, cuando uno ve la economía norteamericana, ve que es una economía burbujeante, como la Coca-Cola. Pero burbujeante en el sentido de que cada tanto necesita producir una burbuja. Y uno dice, ¿por qué necesita producir burbujas? ¿Por qué, digamos, es tan evidente que hay que regular el sistema financiero, que hay que evitar que presten, que sobrepresten, que hay que evitar esto? Se sabe lo que hay que hacer para que no se arme una burbuja y se arman todo el tiempo burbujas. ¿Qué quiere decir? Entonces, nosotros tenemos una doble ventaja. En Argentina no formamos parte del centro, así que nos miramos con cierta distancia. Segundo, los que estamos en el pensamiento crítico tampoco nos prendemos en un pensamiento apologético de esa cuestión, así que tenemos la posibilidad de pensarlo de otra forma. En el pensamiento crítico también hay mucho debate, hay mucha polémica, no todos los autores coinciden en las explicaciones de la crisis. Yo les voy a transmitir lo que a mí me parece, digamos, que se acerca más, lo que a mí me satisface más como explicación global. En la posguerra, el mundo capitalista fue keynesiano. ¿Eso qué quiere decir? Se había aceptado que el Estado tenía que intervenir en la economía, que tenía que garantizar el pleno empleo, que lo importante era
que todo el mundo tuviera trabajo, que las fábricas vendieran, que la cosa funcionara y que la economía creciera. Y eso exigía una fuerte regulación del estado de la economía y eso era aceptado universalmente. Ahora, eso trajo dos consecuencias para el mundo del capital que no eran deseables. O sea, desde el punto de vista económico era excelente en el sentido que se había logrado una forma de funcionamiento que no explotaba, que no se iba al demonio, no había crisis financieras, pero tenía dos problemas desde la perspectiva empresaria. Uno era que el estado de bienestar, que era el que garantizaba el buen nivel de vida de la sociedad y la capacidad de consumo, es caro. Esto quiere decir, hay que bancarlo con impuestos. Esto no es gratis. Esto implica impuestos altos para, lo que pasa en los países escandinavos. Nivel de impuestos muy fuerte, muy alto, tiene un nivel de vida extraordinario, viven muy bien y muy tranquilos, pero eso cuesta, y le cuesta impositivamente a las empresas y a los ricos mucho. Primera cuestión. Segunda cuestión, el keynesianismo, entre sus genes está el tema del pleno empleo, de garantizar el pleno empleo. Y de hecho, el mundo en los años 50, 60, 70 atravesó un periodo de muy bajo desempleo. Es decir, se generaban puestos de trabajo sistemáticamente. Esto le da fuerza a los trabajadores. Ni que hablar si están organizados sindicalmente, pero incluso si no están organizados sindicalmente. Esta cosa de que no me gusta el puesto de trabajo donde estoy, abro el diario del domingo, marco 4 lugares, el lunes ya elijo cuál, y el martes ya estoy trabajando en otro lado, me da una fuerza extraordinaria, como ustedes podrán comprender, a nivel individual. Imagínense con sindicatos. Entonces, esta situación de pleno empleo garantizaba otra cosa, que eran salarios relativamente buenos. Entonces, desde la perspectiva empresaria, los empresarios después de 30 años de keynesianismo, los empresarios de los países centrales dicen, todo muy lindo, ya no hay crisis, ya no hay desempleo, vendemos todo lo que queremos, pero miren la tasa de ganancia donde nos quedó. Entre los impuestos y los sindicatos y qué sé yo, la tasa se nos ha reducido, no tenemos casi voluntad de invertir. Esta me parece que es la explicación estructural de por qué surge la revolución reaganiana, la revolución conservadora, la revolución que viene a dar vuelta a todo el mundo keynesiano de posguerra, es decir, a los 30 años de oro de la economía capitalista mundial, donde todos crecían los países centrales, crecíamos los periféricos, crecían los países socialistas, todos crecían. A esos 30 años les aparece un corte que es la contrarrevolución conservadora reaganiana, que tiene varias características. La primera característica es que hay que reventar al estado de bienestar. El Estado caro. El Estado es todo el discurso contra el Estado grande, elefantiásico, ineficiente, etcétera, etcétera, arranca ahí. No le hacía falta mucho a la burguesía argentina que le bajaran el discurso, pero encima venía santificado del norte y venía santificado por los premios Nobel, el Estado elefantiásico, bla, 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 la ineficiencia, la cueva de ñoquis, los pobres mal acostumbrados a que los ayuden y por eso no se calientan en buscar trabajo. Bueno, todo eso es Reagan. Reagan en Estados Unidos, Thatcher en Inglaterra. Y ni que hablar que ahí se prendió toda la derecha internacional, todo el empresariado, o buena parte del empresariado entró en esa misma onda, y es la filosofía del 76 en la Argentina. 76 es un intento de cambio estructural de la sociedad argentina, desindustrializador, de debilitar el Estado Nacional, de crear lazos fuertes de dependencia con el capital financiero internacional. Eso es el 76. Ahora, en Estados Unidos va a ser de otra forma eso. Hay un hecho muy interesante que marca la gestión Reagan. Cuando Reagan sube, enfrenta un primer conflicto sindical importante que son los controladores aéreos de Estados Unidos. En Estados Unidos había 13.000 controladores
país enorme, con mucho tráfico aéreo internacional, le largan una huelga, digamos, son los que controlan el tráfico aéreo, o sea, es muy difícil. Y Reagan dice, los arraso, los reviento. ¿Y qué hace? Encuentra una ley que había sido promulgada hacía 20 años que habilitaba al Estado a echar a todo personal que no se presentara durante 3 días seguidos en trabajo, les manda los 13.000 telegramas de despido y le pide a las Fuerzas Armadas, controladores aéreos, los llama a los controladores aéreos jubilados y también a gente que se estaba formando, los mete a todos a reemplazar como sea a los 13.000 despedidos, pero va más allá y les disuelve el sindicato, que tenía facultades legales para hacerlo. Pues eso termina con el movimiento huelguístico en Estados Unidos por décadas, revienta al movimiento sindical norteamericano. Esto que va a hacer Reagan en Estados Unidos lo va a hacer la Thatcher con el sindicato del carbón. Va a hacer exactamente lo mismo, se va a bancar una huelga terrible, 1 año de lucha de los trabajadores de las minas y quiebra la huelga esa. Es decir, es una nueva derecha sin golpes militares en los países centrales, pero que viene a arrasar con el movimiento sindical, viene con una ideología muy antisindicato, muy antitrabajador, muy individualista. La gente que tiene mérito le va bien, los vagos se refugian en los sindicatos, etcétera, etcétera. Y muy antiestatal, aunque en el caso de Reagan es muy paradojal y hay que estudiarlo con mucho detalle, porque Reagan dice hay que destrozar el estado de bienestar, hay que bajar los subsidios que se le dan a los pobres, a todos estos negros, a todas estas familias, que vayan todos a trabajar. Para eso le vamos a bajar en los impuestos a las empresas, para que tengan incentivo a tomar gente que trabaje, y bajamos los subsidios a los pobres. Pero él aumentó el gasto militar, es decir, no es que achica todo el Estado, ese verso del achicamiento del Estado va bárbaro para el tercer mundo y para los periféricos, y para los monitos del tercer mundo que nos tragamos esas pildoritas. Pero la verdad es que en los países centrales no bajaron el gasto público, lo redireccionaron, que es otra cosa. Entonces, Reagan es una revolución, hay que entenderlo como un corte en la trayectoria de la economía mundial de posguerra, es un corte en la dirección, tiene varios efectos el reaganismo, lo vamos a resumir acá muy sintéticamente. Uno es que lo que buscaba Reagan, que era restituir una tasa alta de ganancia empresaria, efectivamente se produce. Y claramente cuando uno ve las estadísticas disponibles, es claro que desde los 80 para acá la tasa de ganancia internacional de las multinacionales sobre todo es más alta. Claramente, hasta hoy. Ahora empiezan a tener problemas con los mercados, pero... Entonces eso se logró. Segunda cuestión. Y esto, había procesos tecnológicos en ciernes, pero que se aceleran con esta revolución reaganiana. Una de las formas de interpretar el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la informática es una de las claves que nos permiten entender por qué se produce, es el tema del fortísimo ahorro de mano de obra. En la revolución tecnológica e informática ahorra dramáticamente mano de obra, con lo cual la tasa de desempleo de posguerra, que venía por acá, por el piso, sube en todos lados. Claramente nos vamos a un escalón mucho más alto de desempleo en todo el planeta, que es un elemento disciplinador de los trabajadores muy fuerte. Ni que hablar que nosotros acá llegamos a tasas de desempleo brutales, pero digamos, en los países centrales también hay un nuevo nivel de desempleo. Ahora, toda esta revolución científica, tecnológica, informática, comunicacional tiene un impacto en el mundo de la producción formidable. Y la productividad del trabajo en los países centrales pega un salto notable. Esto quiere decir, claramente, el trabajo en los países centrales con las nuevas tecnologías produce mucho más riqueza que antes.
Ahora, como se ha producido esta revolución conservadora basada en una derrota del movimiento sindical y de los trabajadores, el salario, por ejemplo, el salario real en Estados Unidos de los trabajadores queda prácticamente estancado desde los 80 hasta ahora. Movimientos menores, cuando la productividad del trabajo sube muy fuertemente a lo largo de 30 años, el salario medio en los Estados Unidos casi no aumenta desde el punto de vista real. Entonces pasa algo muy interesante. La capacidad productiva del sistema capitalista crece enormemente, pero los ingresos de los que tienen que absorber la producción no crecen a la misma velocidad. Y eso genera una brecha, que es una brecha fundamental en el sistema, porque es un sistema basado en el consumo de masas. Miles de millones de habitantes de la Tierra consumen todos los años, pero la capacidad productiva del sistema es mucho mayor de la que consumen los habitantes de la Tierra con el nivel de ingresos actual. Entonces, ¿cómo se cubre esa brecha entre la capacidad productiva del sistema, que ha pegado un salto tecnológico importante, y la capacidad de consumo de la población? La brecha esa, y esa es mi hipótesis basada en muchos autores que yo respeto enormemente que plantean esto, es que esa brecha se cubre con burbujas. Porque lo que hace Reagan es empeorar, digamos, él lo empeora en Estados Unidos, pero esto se extiende a todo el planeta, se empeora la distribución del ingreso en todo el planeta, no en los Estados Unidos solamente, sino en Europa, ni que hablar en la periferia, y ni que hablar entre países. La brecha entre los países desarrollados y los subdesarrollados se agiganta, pero dentro de los desarrollados también esto que pasa hoy en día en Estados Unidos, que dicen somos el 99%, estamos indignados contra el 1%. Bueno, esto es producto del reaganismo que acelera la polarización social. Entonces producen dos fenómenos que son muy interesantes. En la base de la sociedad, incapacidad de consumo. Incapacidad de consumo, es decir, en relación a la cantidad de bienes que la economía es capaz de ofertar, la gente no tiene suficiente capacidad de consumo. Y en la cúspide, una concentración formidable del ingreso, excedentes descomunales, que no pueden ser canalizados nuevamente hacia el consumo, digamos, se compran de todo y les sobra, y lo meten en el circuito financiero. Entonces, uno empieza a tener, por un lado, excedentes financieros que empiezan a dar vueltas buscando en qué corno meterse para incrementar todavía la riqueza de un sector riquísimo de la sociedad, y población, masas poblacionales grandes, cuyos recursos no le alcanzan para consumir todo lo que quisieran consumir. Y acá encontraron la solución formidable, que es, les prestamos. Vos querés consumir por 120, pero vos ganás 100, yo te presto 20. Y entonces vos consumís por 120, porque yo, aparato productivo, produzco 120, necesito vender 120, así que necesito que vos tengas 120. Ahora, vos no tenés 120, vos ganás 100, porque la distribución del ingreso te jodió, así que vos ganás 100. Pero yo te presto 20. Y el año que viene también te presto 20. Y el año que viene también. Entonces, lo que uno ve en la forma que se van endeudando los norteamericanos es un salto absolutamente impresionante. En los sectores de ingresos medios y altos, el endeudamiento está en el 120-130% de los ingresos anuales. Están hasta acá. No hasta acá, hasta acá. Compren. Ahora, no, ustedes no tienen plan, compren y te presto. Ahora, todo eso llega a un punto de insolvencia, ¿no? Digamos, básicamente el problema de insolvencia, no pueden pagar. Quiere decir, la crisis inmobiliaria es otra cosa, porque le prestaron a Juan de los Palotes, a cualquiera, ¿no? Le prestaron gente sin recursos, sin fondos.
a sola firma. Eso fue directamente una estafa descomunal que permitió construir sobre esa estafa originaria nuevos títulos y nuevos endeudamientos y nuevos préstamos, haciendo una pelota gigantesca que trascendió los Estados Unidos y llegó a Europa. Entonces, primera cuestión que me parece importante, el origen de estas burbujas está en la revolución conservadora reaganiana, que se extendió por todo el planeta. Revolución conservadora que por otra parte tuvo un éxito ideológico espectacular. Quiero decir, esta ideología predominante, que es la que estudiamos en las universidades argentinas, sin ni que hablar en las universidades privadas, es una imbecilidad absoluta, no tiene bases epistemológicas, no tiene ninguna vinculación con la realidad empírica, pero se comió la academia de todo el planeta. Y entonces los economistas son formateados en eso, a los políticos les enseñan eso, los tomadores de decisiones piensan eso, y esto es el escenario que gobierna el planeta en este momento. Digamos, el poder mundial piensa de esta forma ridícula e históricamente refutada de que los mercados se autorregulan o en todo caso no son lo mejor que puede pasar, etcétera, etcétera, que el Estado no se meta, bla, 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 bla. Y lo interesante de esta crisis que estalla en 2008 es que esta crisis se produce en el apogeo del poder de estos sectores que piensan de esta forma y de esta ideología dominante que ha controlado el planeta. Ahora, nosotros en chiquitos lo vimos en nuestra propia historia en el año 2001. En el 2001 la economía argentina se caía a pedazos por todos lados. Teníamos 2 millones de personas en los clubes de trueque, provincias que emitían patacones porque ya no tenían plata, se caía a pedazos la producción, el empleo, el comercio, etcétera, etcétera. Teníamos 5 ministros neoliberales en el gabinete de la nación y el presidente de la nación rezándole al Fondo Monetario. Más dominación no podía haber, y en ese contexto se cae todo a pedazos y se produce la jornada de diciembre de 2001. ¿Por qué digo esto? Porque eso que nos pasó a nosotros y que lo vimos de cerca, eso está pasando en este momento a nivel global. Esto quiere decir, los protagonistas del desastre son los que gobiernan y son los que definen las políticas que supuestamente van a sacar a la economía mundial de la crisis. Y entonces toda la discusión de fondo, toda la discusión europea en este momento, pero también la discusión norteamericana, ustedes recuerdan que hace unos meses hubo una situación por la cual parecía que Estados Unidos entraba en default. Digamos, Estados Unidos está muy lejos de entrar en default, pero había un conflicto entre republicanos y demócratas que había trabado la ampliación del techo de endeudamiento del Estado norteamericano. Entonces técnicamente podía ser que Estados Unidos entrara en default. La discusión era cómo se achicaba más el presupuesto de los Estados Unidos, cómo se gastaba menos y cómo se desmantelaba lo más posible que se pueda el estado de bienestar norteamericano. Donde Obama, que no es extremista en ese sentido, tenía que ceder al chantaje de las fracciones más delirantes del espectro económico norteamericano, que son los que más quieren achicar el presupuesto público, lo que va a producir una crisis más severa en los Estados Unidos. Ahora en Europa tiene el Banco Central Europeo que piensa exactamente lo mismo, que hay que achicar, recortar, reducir, eliminar gasto. Es lo que le están imponiendo brutalmente a Grecia, absurdo, no tiene sentido, no hay cómo salvar Grecia. Y le están imponiendo, los partidos políticos españoles, entre gallos y medianoche, reformaron la Constitución de España para satisfacer a los mercados. Entonces, fíjense el nivel de control que tiene el capital financiero y la finanza sobre todo. Toda la partitura que se está ejecutando a nivel internacional en este momento, uno la puede
simplemente dilucidar o comprender diciendo lo que quieren hacer es minimizar la pérdida que va a tener el capital financiero. Esta es toda la ideología del momento. Toda la ideología del momento. No hay otra cosa. No preocupa absolutamente nada más. Yo conozco gente bien intencionada que tenía cierta expectativa en las reuniones del G20 y efectivamente cuando el G20 se empezó a reunir, el G20 en ese momento, en ese contexto, había miedo que la cosa se fuera al demonio, entonces empiezan a decir, bueno, hay que eliminar los paraísos fiscales, no puede ser que haya 82 lugares en el planeta donde se van los capitales más importantes a no pagar impuestos, hay que cerrar esa cuestión, por lo menos que paguen impuestos. Empezaron a decir, hay que regular más, hay que controlar con más eficacia, esto era el G20 al comienzo, todo se fue diluyendo. A tal punto que me contó gente de la delegación argentina que Argentina tuvo que luchar a brazo partido para que no metieran el tema de la flexibilización laboral como una propuesta del G20 al mundo. Flexibilización laboral que conocemos en la Argentina lo que quiere decir, deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores. Esto quiere decir, cuando pasó el susto por la crisis internacional, enseguida volvió el neoliberalismo más salvaje, sin ningún tipo de contemplaciones, y es lo que abortó la posibilidad, porque digamos 2009-2010 parecía que la economía argentina, la economía internacional empezaba a recuperarse un poquito, enseguida empezaron a decir hay que recortar, ahora ya que se recupera, cortémosle subsidios a los desempleados, empecemos ya los recortes, ya. Con lo cual mataron al enfermo que empezaba a recuperarse muy tímidamente, enseguida empezaron a matarlo porque lo que predomina claramente es el neoliberalismo. Con susto están dispuestos a hacer una concesión, sin susto son unos fundamentalistas salvajes y fanáticos del mercado. Ese es el fundamentalismo. Y esto lo planteo en relación a los problemas que tenemos para salida de la crisis. La verdad que uno, si tuviera que decir qué es lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es que el capital financiero internacional que ha inventado todas estas burbujas gigantes, que le ha prestado a Grecia, digamos, en el fondo es todo lo mismo. Los tipos tienen fondos que no saben dónde mierda colocarlos y se los enchufan a cualquiera. Y después lo acusan al tipo de haberse endeudado demasiado y de ahí en más sos un esclavo y tenés que pagar para siempre. Esta es la cuestión. Entonces, el tema es que lo que hay que, el criterio tendría que invertirse y decir, mira, lo primero que se garantiza es el bienestar de los pueblos y a partir de ahí si sobra alguna migaja te la pago y si no, ¿qué va a hacer? Como eso no se puede hacer o no da las correlaciones de fuerza para este momento, lo que sí habría que hacer es que al menos el capital financiero internacional reconozca niveles de pérdida importantes. Pero no solamente en Grecia, sino en Estados Unidos. Digamos, el consumidor norteamericano, para volver a consumir y para que el sistema se ponga de vuelta en marcha, sistema que, insisto, está basado en el consumo de masas, a ese tipo que está endeudado en el 130% le tenés que bajar la deuda a la mitad para que ese tipo vaya a comprar cosas de vuelta. Y lo de Estados Unidos es lo mismo de Gran Bretaña y de otros países donde la gente está endeudada hasta acá, para no hablar de España y de otros países. Entonces, eso implica que el capital financiero reconozca pérdidas enormes. En el caso de Grecia, los tipos tendrían que reconocer pérdidas del 80%. Con toda la presión de la Unión Europea encima, aceptaron 50% y están tambaleando varios bancos alemanes y franceses porque, claro, es un nivel de pérdida grande, pero tiene que ver con el invento descomunal que hicieron en relación a los préstamos que hicieron. La pregunta, sin embargo, con el tipo de cambio que tiene Grecia, el nivel de productividad que tiene, una crítica a la deuda no implica necesariamente, eso no implica que, porque el discurso es
bajamos la deuda, achicamos el Estado, entonces los emprendedores tienen confianza e invierten en el país, cosa que no sucede. ¿Eso no nos lleva de nuevo a aumentar la deuda? Solamente quitar la deuda no es la solución para Grecia, ¿o me equivoco? No es la solución. Yo lo único que digo es que para que la economía mundial entre nuevamente en un ciclo de crecimiento hay que hacer una poda generalizada del capital financiero para que los particulares, las empresas y los estados estén en condiciones de volver a invertir, gastar, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, están absolutamente atorados con deudas y sin capacidad para moverse. Entonces, simplemente eso, por supuesto que digamos, para mí hay una forma bastante sencilla de guiarme en el análisis, que es que todo lo que dicen los mercados está mal. Todo lo que dicen los mercados sistemáticamente está mal, es incorrecto, es falso, es una deformación, una distorsión, o directamente una negación de la realidad. Toda la ideología que proviene del mundo de los mercados es básicamente ideología. Ahora, la situación ¿qué está creando en este momento? En el 2010 lo que presenciamos fue lo que empezaron a llamar de vuelta la capacidad de los mercados de poner nombres falsos. Llamamos la guerra de las monedas, que era que Unión Europea trata de bajar el valor del euro, los norteamericanos también, los chinos con el yuan, los japoneses con el yen. Eso no es guerra de monedas, eso es pelea por la demanda internacional. Como lo que falta en el planeta es demanda, se empiezan a pelear por la demanda internacional y lo que empiezan a presionarnos a nosotros es para que reevaluemos nuestras monedas y nos transformemos en clientes más importantes de ellos. La presión que viene hacia la periferia es a que reevaluemos las monedas y que empecemos a endeudarnos de vuelta, que cumplamos la doble función de absorber mercaderías de los países centrales y absorber capitales excedentes que no saben dónde colocarse. Ahí están las tasas del 0,5%, 1, 1,25%, nada. Por eso Brasil se llena permanentemente de fondos. Ellos pagan una tasa del 13% del Estado brasileño y la verdad que entra todo el tiempo capitales del resto del mundo y a Brasil le cuesta muchísimo mantener la competitividad internacional con esa masa de capitales que están entrando permanentemente. Gracias a Dios, la Argentina es una especie de paria internacional, ha decretado que somos leprosos, que somos no sé qué, genial, lo mejor que nos... Sigan así, Financial Times, The Economist, sigan diciendo que Argentina son peligrosos, porque eso nos pone a salvo de ingreso masivo de capitales que nos destruiría la economía, ¿no? Digo, eso es lo que... A ver, eso que trabajan los medios internacionales tiene que ver con algunos méritos del gobierno nacional, claramente. La voluntad de no endeudar a la Argentina es una cosa absolutamente extraordinaria y muy rara a nivel internacional. No se consiguen muchos gobiernos que tengan la visión extraordinaria de que no hay que entrar en el endeudamiento internacional, que es el camino a la esclavitud. Ese título se lo robo a Hayek y lo uso un poquito distinto. El camino a la esclavitud es el endeudamiento financiero internacional y Argentina hasta ahora viene extraordinaria en ese sentido y cada vez somos más libres y eso se nota. Y esa es la desesperación de la clase dominante local. Que el Estado nuestro es cada vez más autónomo, cobra impuestos, tiene sus recursos, decide las políticas. Después discutimos si son buenas o malas las políticas, ¿no? Pero el Estado se autonomizó, no está pidiendo limosna y viendo a ver qué dice, como dice la nación, a ver qué dicen en el exterior de nosotros. ¿Qué me importa, digamos? Lo importante es qué políticas hacemos en Argentina. Y en ese sentido, cada vez nos podemos reír más de lo que opine el fondo y lo que diga y lo que no diga, porque Argentina obtuvo creciente autonomía en relación a esto, y esto tiene que ver con esa sanísima medida de alejarse lo más posible de los mercados financieros internacionales.
Cuanto más estás vinculado, peor estás. Estás más agarrado por los cuatro costados. Quiero decir, Brasil, que productivamente, industrialmente, es mucho más que nosotros, porque hicieron políticas más inteligentes que nosotros, tienen un problema más profundo. Nosotros, la crisis de 2001-2002, el habernos hundido hasta donde nos hundimos, el terrible sufrimiento social que tuvo la Argentina, la liberó. Nosotros nos sacamos de encima el yugo. Es cierto que tardamos, tuvimos los Prat-Gay, tuvimos los redrados en el Banco Central, pero hoy la tenemos a merced del Marco del Fondo. Brasil sigue teniendo representantes del capital financiero sentados en el Banco Central de Brasil. Y todavía no se los puede sacar de encima con la gigantesca burguesía industrial paulista. Lo tienen sentado al capital financiero en el Banco Central de Brasil. Sería fantástico que ellos también avanzaran en una dirección todavía más productivista, porque armaríamos una cosa muy interesante en América Latina. La crisis esta está teniendo algunos efectos muy importantes, efectos sistémicos muy importantes. Uno de los efectos sistémicos es este. Durante décadas a los economistas latinoamericanos y gente también muy respetable intelectualmente estuvo planteando la idea de que en América Latina tenemos que tener políticas mucho más fuertes en materia exportadora. ¿Por qué? Y mirá Corea, y mirá Japón, y mirá Alemania, mirá todos los países que logran algo, es con mucha exportación, hay que salir a los mercados, hay que exportar más. Y es cierto que nosotros podríamos hacer mucho más en eso, pero me parece que la novedad es esta. ¿Vieron cuando se le dice a los chicos en algún momento de su vida, los Reyes Magos son los padres? Cuando se hablaba del modelo exodirigido en los años 80, 90, es decir, salgamos al mercado mundial. El mercado mundial es Estados Unidos. La verdad que ¿quién le compraba a todos los países superavitarios en materia de comercio internacional? El gran consumidor planetario, el gran proveedor de demanda a nivel planetario era Estados Unidos. Y eso nos permite explicar los gigantescos déficits comerciales de Estados Unidos que giraban contra los éxitos exportadores de Corea, Alemania, China, Japón y todo el mundo exportándole a Estados Unidos. La novedad es que Estados Unidos se está corriendo de ese lugar y eso obliga a redefinir toda la estrategia de cualquier país que quiera estar en el mundo en este momento. Eso de que los Reyes Magos son los padres, Estados Unidos era la demanda internacional. Eso se acabó de esa forma. Estados Unidos va a una política de intercambio comercial equilibrado, se va a poner durísimo en ese sentido, ya está muy duro con China, ya está por sancionar a China por el tipo de cambio que tiene China. Imagínense, lo va a sancionar por una decisión de política económica soberana de China, Estados Unidos lo va a sancionar. A una potencia emergente que viene como una locomotora, lo va a sancionar porque no le gusta el tipo de cambio chino. A ver, lo que yo estoy diciendo es, Estados Unidos va a dejar de ser la demanda internacional y ahora entramos a un mundo de comercio a cara de perro, porque la resolución de la crisis internacional está siendo no es una resolución, pero es una salida conservadora. Esto quiere decir, a todos los genios que están diseñando la política europea o la política norteamericana, lo que se les ocurre es atacar la demanda, que es lo que podemos ver nuevamente en la economía mundial. Están en todos lados haciendo políticas antidemanda, de reducción de la capacidad de consumo de la población del sur de Europa, de Estados Unidos.
etcétera, etcétera, etcétera. Yo ayer leía en el diario que la Unión Europea está por sancionar a España. Fíjense el título, ¿no? Y la mentira permanente que es el pensamiento predominante. Van a sancionar a España porque no hace suficientes políticas para aumentar el empleo. Uno dice, qué bien, la Unión Europea. Lees un poquitito y en realidad la van a sancionar porque no hizo leyes de flexibilización laboral que en la jerga neoliberal teóricamente generan empleo. Y es verdad que si uno empieza a generar puestos de trabajo de porquería, alguna gente va a conseguir trabajo. Ahora, lo importante filosóficamente de esta cosa que va a hacer la Unión Europea es que el Estado español tiene un boquete gigantesco que son los subsidios que paga por desocupación al 20% de los españoles que están desempleados en este momento. Entonces, como el Estado español tiene un boquete fiscal gigantesco porque sostiene a los desocupados, la Unión Europea le dice, creen puestos de trabajo de porquería, así la gente tiene un puesto de trabajo de porquería y el Estado español se saca de encima el costo de estos pobres infelices de los desempleados. Esto es toda la filosofía. Entonces, lo que se está haciendo en este momento son políticas de destrucción de la demanda a nivel internacional, lo que va a generar cada vez presiones más severas en todos los estados para conquistar la demanda de donde todavía quede demanda. Y entonces, mi impresión es que nosotros nos enfrentamos a partir de este momento con dos escenarios. Uno bueno y uno malo. En realidad es el mismo escenario con dos dimensiones diferentes. La dimensión específicamente económica de la crisis internacional, desde mi punto de vista, se va a agudizar en dos planos. Vamos a una cosa más recesiva, con lo de la Unión Europea es un verdadero desastre, va a terminar mal. Eso va a arrastrar a los norteamericanos, que también los mercados les va a agarrar la no sé qué. Eso va a afectar a China. O sea, vamos a una situación de contracción de la economía internacional, por un lado. Segundo, un nivel de competencia entre los países, competencia económica muy dura, con sanciones a cara de perro, entonces no te compro, yo devalúo, te jodo a vos, te presiono. Eso se viene, es decir, un escenario internacional conflictivo y jodido por culpa de estos cráneos que dirigen en este momento la economía mundial, que están con este tipo de visión desastrosa. Ahora, desde el punto de vista político, a mí me parece que se viene una etapa muy interesante porque hay, digamos, hablar en nombre del neoliberalismo y de los principios universalmente aceptados, cuando todos van a estar haciendo proteccionismo, medidas contra el otro, codazos por todos lados, todo esto voló por el aire. Es decir, todas las cosas con las que nos venían a América Latina y a la periferia, que ustedes tienen que abrirla, regular, porque el mundo, bla, 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 se acabó la globalización, somos todos iguales, no hay más fronteras. Se acabó, viene una cosa que estos 10 mandamientos neoliberales no existen más, nadie los puede sostener. Ustedes saben que existía algo que se llamaba la Ronda de Doha, que era un conjunto de negociaciones que se hacían en el marco de la Organización Mundial de Comercio, que son sucesivas rondas para liberalizar y liberalizar y liberalizar más la economía mundial y asentar el dominio de las economías centrales sobre la periferia. Tenían que cerrar ahora, hace unos meses, la ronda de Doha, no se cierra nada, hay un desacuerdo internacional formidable, colapsó toda esta cuestión de este bloque monolítico que nosotros enfrentábamos en los años 80, Estados Unidos, los europeos, los japoneses, es lo que nos pasó con la deuda, que estábamos desesperados, era evidente que no la podíamos pagar, venía el bloque monolítico, paguen.
en nombre de los principios internacionales, nosotros somos el mundo, ustedes son débiles, así que paguen. Bueno, esto voló por el aire, el desacuerdo internacional es formidable, la pelea entre países, dentro de países es muy grande, y eso arma como un escenario internacional políticamente muy desorganizado. Políticamente muy desorganizado, cosa que para nosotros es fantástica. Porque digamos, nosotros somos todavía débiles, todavía no armamos una unidad latinoamericana importante, tenemos fisuras por todos lados. Que eso se desorganice, el bloque dominante, es fantástico. Incluso más, uno dice, ¿qué es esto de que Argentina la convoquen al G20? O sea, si venían resolviendo todas las cosas a nivel de G7, ¿por qué lo ampliaron a G20? ¿Por qué aparece la India, China, Brasil, Turquía, hasta Sudáfrica? Digamos, ¿qué empezaron a meter? ¿Por qué esta ampliación? Bueno, en realidad es una ampliación preventiva. El tema es que no se arme fuera del G7 otra cosa grande, pesada e importante. Entonces G7 es una forma de seguir manteniendo el núcleo de las economías capitalistas en un contexto donde están creciendo fuerte otros poderes eventualmente alternativos. Eventualmente. Es decir, ¿qué pasa si al lado del G7 se arma un G13 con los otros, con los nosotros, con los que no participamos del dominio de la economía global que vienen ejerciendo las últimas décadas? Bueno, por eso G20. La economía argentina y el gobierno argentino y Cristina Kirchner no participan de los principios del G20. Digamos, yo entiendo que el gobierno nacional, por cuestiones tácticas y por cuestiones de imagen internacional y para que no nos jodan, participa en ese foro y plantea algunas posiciones, como la planteó la presidenta la semana pasada, muy dignas y muy, para los críticos quizás no nos satisfaga, pero son de ultra izquierda en el planeta Tierra. Son de ultra, es una cosa delirante lo que plantea Cristina en relación al pensamiento económico predominante a nivel internacional. Así que lo ha hecho con mucha dignidad y entiendo las razones tácticas por las cuales Argentina puede estar en un foro que es un desastre, digamos, porque es un foro de salvación de la porquería que es el sistema económico mundial hasta ese momento. Digo, no han sido capaces de cerrar los 82 paraísos fiscales, que no, la traducción no es correcta, los paraísos son guaridas, lo dijo Cristina correctamente el otro día, son donde van los evasores de impuestos de todo el planeta, y entre ellos los argentinos, que son abundantemente evasores de capitales, se van ahí a no pagar impuestos. Eso hay que cerrarlo ya. Cerrarlo ya. A los pueblos se les piden sacrificios brutales y a los capitalistas se les dejan abiertas las puertas para que ni paguen impuestos. En las últimas semanas han aparecido declaraciones, primero lo hizo Warren Buffett, uno de los más grandes millonarios de los Estados Unidos, pero después siguieron una declaración de millonarios franceses, después aparecieron millonarios alemanes y hasta millonarios españoles diciendo, estamos un poco, nos da cosita que nuestros subordinados paguen más impuestos que nosotros. Estaríamos dispuestos a pagar lo mismo proporcionalmente que nuestros subordinados, dicen los ultramillonarios del planeta. A ver, cuando los ultramillonarios dicen esto, uno se pregunta, pero entonces los políticos, ¿a quién demonios están representando? Digamos, en un marxismo ramplón representan a la burguesía. Ni siquiera representan a la burguesía dice, bueno, en estas condiciones nosotros queremos pagar un poquito más de impuestos porque nos van a empezar a mirar mal. Y los políticos no tomaron nota ni siquiera de eso. Quiero decir, el nivel de dominio del capital financiero y las ideas hegemónicas sobre los principales partidos políticos del planeta es abrumador. Tenemos que entender que esa es la regla y lo que pasó en la Argentina es la excepción. Lo que pasó en Argentina y lo que pasó en América Latina, en varios países, digamos, esta cosa en que
sistema político se va del control directo del capital más concentrado. Salió afuera. Y es lo que no pasa en la Unión Europea. Lo de Grecia es una cosa vergonzosa. Ahora les van a poner directamente un tecnócrata del Banco Central Europeo, que de casualidad es griego, pero no importa. Se les pone, es una verdadera dictadura sobre la sociedad griega. Digo, ¿qué pasó ahí? Una grieta democrática que pareció ser el referéndum. Enseguida lo bombardearon de todos lados. Digamos, la tensión entre democracia y capital es muy fuerte en este momento. Y el capital no le importa un bledo esta cuestión de la democracia, porque lo que quiere es cobrar. Y lo que es muy interesante es que hay una postración ideológica y cultural de poblaciones muy grandes del planeta frente a esta cuestión. Digamos, no tienen solidez para enfrentar esta cuestión, no tienen solidez intelectual. Digamos, ahí es claro que hay que tener una visión clara de las cosas y una postura frente a estas cuestiones. Por ejemplo, en España, Izquierda Unida viene con un muy interesante proceso de elaboración de estas cuestiones, incluso estudiando mucho Latinoamérica. Digamos, los europeos que son rebeldes en serio están mirando para acá a ver cómo hicimos, a ver qué pueden aprender. Pero Izquierda Unida en España tiene 6% de intención de voto. Si los españoles masivamente van a votar la porquería del sistema político que tienen, que lo sufrió en la situación en la que están. Eso es un proceso complejo que no se resuelve. Me parece que nosotros en América Latina o en América del Sur, ustedes saben que ahora hay una discusión muy interesante. Algunos analistas interesantes de América Latina sostienen que no hay que hablar más de América Latina, digamos, porque América Central y México están definitivamente perdidos, están totalmente colonizados directamente por los Estados Unidos, no hay nada más que hacer, y lo que queda es Sudamérica, que sí tiene una autonomía creciente, aparte porque estamos cambiando de socios comerciales, los chinos están pasando a ser los principales socios nuestros en casi todos los países, digamos, estamos perdiendo vínculos, se van debilitando los vínculos con los tradicionales poderes centrales y estamos entrando en una era distinta. Entonces hay algunos que dicen América del Sur. Yo creo que de vuelta estamos en un terreno, en un periodo que es una coctelera, con chances interesantes y también con peligros interesantes. Nosotros, digámoslo, gracias a Bush, vivimos un periodo bastante benévolo donde Estados Unidos estaba preocupado por otras cuestiones. En Afganistán, estaba en Irak, y no se ocupó mucho de América Latina y de la desestabilización política de los gobiernos independientes de América Latina. Hubo intentitos, intentaron voltear a Chávez, Evo tuvo problemas. No hace falta a los norteamericanos para que en Bolivia haya una reacción fascista y racista de la peor calaña. La policía lo intentó voltear a Correa y en Honduras lograron el derrocamiento de un gobierno más que Chile, pero digamos un poquito más independiente. Esto quiere decir la desestabilización circula en América Latina. Cristina estuvo cerca de ser destituida en el 2008 por un bloque nefasto de intereses reaccionarios. Entonces, esto circula en América Latina. El candidato que le hizo pelea a Dilma Rousseff, José Serra, estaba en contra, por ejemplo, del Mercosur. Digamos, si hubiera ganado Serra, procedía a cerrar el Mercosur. Es decir, estamos todo el tiempo en América Latina con sectores internos muy complicados, muy opositores a la integración, y tenemos que saber que es una pelea cotidiana. Pelea cotidiana y construyendo una región independiente y cada vez más integrada. Tenemos chances de hacerlo porque el escenario internacional va a estar recontra complicado, van a estar todos peleados y tirándose con cosas, así que ese bloque que nos va a imponer cosas va a estar mucho más. Ahora,
De vuelta, para la gente que se esperanza con China y la China es parte del sur, olvídense muchachos, China es parte del sur. China es una potencia que quiere ser potencia y que tiene todas las características de cualquier potencia. Lo que está haciendo China en África y en América Latina es comprar propiedades vinculadas a la energía, vinculadas al agua potable, vinculadas a minerales estratégicos que necesitan para el desarrollo industrial chino. Nadie espere que de China va a venir una política solidaria, fraterna y compartamos el desarrollo. Olvídense. Esto quiere decir, nadie va a venir a resolver los problemas de América Latina. Pero América Latina está en un momento excepcional, digamos, de soberanía, de autonomía relativa, ¿no? Como podemos tener en América Latina. Pero, a ver, nosotros tenemos paradójicamente varias cosas que tenemos a mano como para resolver. Por ejemplo, tenemos la distribución del ingreso peor del planeta. América Latina es horrible. Bueno, hay mucho para hacer en ese sentido, digamos, con una política sistemática de mejoramiento de las condiciones de la vida de la población. Estamos buscando mercados externos, lo tenemos acá, digamos, con que nuestros compatriotas tengan un buen ingreso, tenemos mercados internos. América Latina es una de las regiones más desintegradas del planeta, digamos, si uno ve América del Norte, está integrada comercialmente y productivamente. Si uno ve Europa, una integración productiva fenomenal. Si uno ve Asia, la relación, la vinculación entre Taiwán, Corea, Japón, China es formidable y está en crecimiento. Esto quiere decir, hay regiones muy integradas, América Latina es una de las más desintegradas, tenemos toda una trayectoria para hacer en ese sentido, es decir, comprarnos entre nosotros cosas, detectar demandas continentales y tratar de satisfacerlas con producción propia. Me parece que ahí tenemos muchas cosas interesantes para apuntalar y cosas que están a mano, cosas que no son imposibles de realizar. Ahora, me parece que la condición de todo, con esto termino y abrimos el debate, es que tenemos que cuidar mucho políticamente a la región. Me parece que tenemos que ser terriblemente solidarios con cada gobierno de América Latina porque se vienen intentos de desestabilización en todo el país. A Dilma ya le tiraron 5 ministros. Dilma tiene toda la prensa de Brasil en contra. Toda la prensa de Brasil en contra. Digamos, y en cada país de América Latina, bueno, eso es un fenómeno que tenemos que empezar a pensar, pero la prensa en América Latina es el enemigo. Es el enemigo, es la derecha, son los intereses conservadores, los más proimperialistas. Esa es la prensa predominante en América Latina, lo que habla de lo que son las clases medias y altas latinoamericanas. Es un problema serio que debe ser pensado y reflexionado porque ahí tenemos una cuestión dramática. Eso lo digo. A Correa le dicen cualquier cosa, en Venezuela llaman a matar al presidente en nombre de la libertad de prensa, es un desastre. Y todo, por supuesto, con el respaldo fundamental de Estados Unidos. Muchas de las tropelías que se hacen en América Latina es porque tienen el telón de fondo de que Estados Unidos, quién está bien y quién está mal, y eso todavía tiene peso en nuestra región. Peso que se va debilitando, pero peso. Entonces me parece que ese es el punto fundamental a partir del cual podemos soñar medidas y avances importantes en nuestra región, que es evitar la desestabilización de nuestros países. Nosotros en estas últimas 2 semanas hemos tenido un nuevo intento de desestabilización cambiaria. Se ha querido poner a la población a comprar dólares para ver si con eso producían una nueva historia similar a la que tuvo Alfonsín en su momento. Por supuesto que tenemos una novedad extraordinaria, que es un gobierno muy combativo en ese sentido, con Cristina a la cabeza, eso es formidable. El kirchnerismo ya ha demostrado voluntad de lucha. En el 2008 estaba todo para decir, bueno, me voy, el bloque
agrario, conservador, de clases medias y de idiotas es tan grande en la Argentina que me voy, quédense con el país, no hay nada más para hacer. Y la verdad que se la bancó el kirchnerismo como no teníamos memoria en la historia reciente de Argentina. Esto es un mérito formidable, es la reaparición de la idea de voluntad política, de la voluntad de combate político, que Cristina tiene un cuadro extraordinario, y me parece que eso ahora, con el 54% de los votos, le da un espaldarazo democrático muy fuerte. Eso lo tuvieron que reconocer, aunque sean chistes, Obama y Sarkozy. Y me parece que eso va a permitir que estos intentos tan nefastos de desestabilización por varias vías tengan respuestas concretas. Yo espero que las tengan. Y me parece que ese es un camino, digo, el escenario es por supuesto incierto, pero digo, creo que a diferencia de otros momentos de la historia que teníamos muy pocas cartas para jugar y para ganar, en este momento tenemos más posibilidades de abrir un horizonte interesante para América Latina. Bueno, acá dejo y arrancamos con el diálogo.